Bien, hermanos, en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio basado en el libro del profeta Isaías. Y como hemos dicho que nuestra serie se llama Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, el Evangelio del Antiguo Testamento. Quiero que abramos nuestras Biblias a Isaías capítulo 29, de los versículos del 10 al 13. Y nos vamos a enfocar únicamente en el versículo 13. Isaías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Y nos vamos a enfocar en el versículo 13. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora, esto dirá. Esto él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos a orar. Padre, pedimos en este momento que sea tu palabra, Señor, que nos hable a nuestro corazón. Que podamos, Señor, entender las grandes verdades eternas para nuestra vida. Permítenos, Señor, entender que esto es para nosotros en lo personal y que podamos ser, Señor, serte obedientes para lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Le he titulado a este sermón del diente al labio. Nuevamente, para los que pueden ver los posts que pongo en el grupo de la iglesia, pudieron ver incluso la figurita, la imagen que puse. Del diente al labio. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del diente al labio? Cuando realmente no se siente o no es sincero. Y el subtítulo de este sermón le he titulado Cuando la adoración se vuelve monótona. Cuando la adoración se vuelve monótona. El versículo 3 es el que estamos enfocándonos. Y nuevamente se los voy a leer aquí, yo solo que en la versión Reina Valera actualizada. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Ahora, podemos comenzar haciendo esta pregunta para entenderlo. ¿Por qué las personas asisten a la iglesia? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, comenzando por los niños, ¿por qué ustedes vienen a la iglesia? Lo más seguro que algunos niños me dirán, porque mi papá me trae. Así de sencillo. Porque mi papá o mi mamá me traen. Y por eso es que vengo a la iglesia. Le pregunto a una persona adolescente, a una madre, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque si no vengo, mi papá no me da mi ayuda de dinero para la semana. Le preguntamos a una persona adulta, ¿por qué viene usted a la iglesia? Porque me acostumbré a ir a la iglesia todos los domingos y hay que ir a la iglesia. Y posiblemente vamos a encontrar a alguien que diga, bueno, yo vengo a la iglesia porque realmente quiero buscar el rostro de Dios y venir a la casa de Dios para escuchar su palabra. ¿Qué motiva realmente a buscar o escoger una iglesia? Especialmente en el área hispana, aquí en Estados Unidos. Fíjense que hubieron varias encuestas que se hicieron. Y, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que era por la cual ellos buscan una iglesia es una búsqueda de una experiencia más directa y personal con Dios. Por eso que los hispanos buscan una iglesia. Por tener una experiencia más directa y personal con Dios. Es por eso que muchos hispanos salen de la iglesia tradicional para venirse a la iglesia cristiana, porque quieren tener esa experiencia. Es por amplio margen que tiene esto. Y es el motivo número 1 declarado por latinos que cambiaron la tradición religiosa
hacia el evangelismo o el evangelicalismo. Según nuevamente es una encuesta que fue hecha por el Pew Charitable Trust. Otra de las razones que dan es que es una invitación personal y evangelismo relacional por la cual la gente viene. Esto quiere decir cuando alguien invita a alguien a venir, aunque después ya no venga, pero vinieron al principio. Y el 86% de las iglesias hispanas reporta que sus miembros invitan a otros. El 79% programa salidas de evangelismo de las iglesias. Y eso es importante, ¿verdad? El 79% de que tiene gente que viene es porque programa salidas de evangelismo hacia afuera. Y el 69% más o menos vio por lo menos 5 decisiones por Cristo en el último año. Que es señal que el contacto personal es el principal canal de entrada para que la gente venga a la iglesia. Eso hecho por el Lifeway Research. Así que quiero que vayan dando cuenta por qué es que la gente viene a la iglesia. No esperen que vengan solitos. Es un acto relacional. Otra de las razones por las cuales la gente viene a la iglesia es la accesibilidad cultural y lingüística. Esto quiere decir que es la oferta que se tiene de que hay una iglesia en español y modelos bilingües también. Esto facilita que familias exploren y permanezcan. Un factor clave que los propios pastores resaltan, nuevamente Lifeway Newsroom. Así que en esta experiencia de vida religiosa, el tipo de programas que se ofrece cada iglesia marca algo importante en la iglesia. Una de las preguntas es que si tienen clases para los niños, tienen clases para los jóvenes y los adultos, pero sobre todo el tipo de adoración y alabanza que se practica. ¿Es la música contemporánea o tradicional que se canta? ¿Qué tipo de instrumentos se usan? ¿Verdad? Hay iglesias que solo usan piano. Yo asistí a una iglesia donde estuvimos con Zully, con nuestros hijos antes de venirnos acá, que cuando entramos a esa iglesia solo el piano se podía tocar. Otro instrumento, olvídense. Les dio casi un ataque cardíaco a la unión femenil cuando una vez llevamos una pandereta y después cuando compramos una batería, ¿verdad? Casi les da ataque cardíaco a las pobres hermanas, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de música que la gente también viene, el estilo de ritmo tiene mucho que ver también. Como les digo, aquí cantamos himnos y cantamos coros, pero hay iglesias que tienen una subbanda que son muy buenos para tocar y les gusta el ritmo y la gente viene por eso. O el tipo de predicación que se hace. El tipo de predicación que se hace. No todos los predicadores van a predicar como predico yo, que yo simplemente hablo a mi tono de voz. Si ustedes se han dado cuenta, yo nunca ando de arriba para abajo brincando ni gritando, a menos de que haya necesidad de hacer énfasis en algo, pero de otra manera yo a mi tono de voz predico. Pero hay personas que son muy gritonas, o con la vocesota así, a la voz bien profunda, y la gente les encanta escuchar eso. Es que como predica de bonito. Predicará bonito, pero el problema es el contenido de lo que predica, ¿eh? Ahora, en muchos casos el asistente espera, únicamente ser un espectador de lo que sucede aquí en el púlpito. Ustedes son los espectadores, vamos a ver lo que pasa aquí. Pero por nada quieren convertirse en un participante del culto, pues no quieren compromisos. Y por eso es que le digo, no quieren compromisos. Aquí estoy bien sentadito, aquí no hay problema. Pero ya está participando algo de la iglesia en el púlpito, ahí sí no, por favor. Ahora, en los tiempos del profeta Isaías, que estamos leyendo ahorita, algo parecido sucedía en Jerusalén, en donde la adoración se había convertido en una simple liturgia. En todo lo que era la adoración, una monotonía de hacer las cosas religiosas, sin ningún tipo de participación emocional o espiritual. Había que hacerlo, pues, lo que simplemente habían aprendido, que así se los transmitieron, así lo aprendieron. Ahora, ¿qué podemos entonces aprender de este pasaje que acabamos de leer para nuestros días? Y aquí es donde queremos hablar, aunque ahorita estoy pensando que algunos se quedaron liturgia, ¿y eso qué es?
Bueno, yo aquí les tengo una descripción de lo que es la liturgia. Esto viene del latín tardío liturgia y del griego liturgia, que propiamente significa servicio o ministerio. Es una orden y forma en que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. La forma y el orden, eso es la liturgia. Ahora, yendo a nuestro pasaje bíblico que estamos leyendo, el versículo 13. El primer punto que quiero tocar es un poquito del punto del trasfondo histórico que estaba pasando. Y era cuando el pueblo se fía demasiado de lo material. El pueblo se confiaba mucho en las cosas materiales. Todo andaba aparentemente bien en el tiempo de Isaías, aunque tenían amenazas de afuera, pero estaban durante el tiempo del rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que la Biblia menciona de Judá, y andaban muy bien, pero lo que era la liturgia dentro del templo se había convertido en una monotonía. Todo era aspecto material. Miremos un poco de trasfondo histórico. Como hablamos del versículo 13 del capítulo 29, es un texto clave en la crítica profética israelita de la religión formalista. Su significado y uso han sido analizados por teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. Porque miremos el contexto histórico, como les dije. El libro de Isaías fue escrito en diferentes periodos, pero la sección de la forma de este versículo, capítulo 28 al 33, es la sección que estamos hablando, se sitúa históricamente en la época del rey Ezequías de Judá, a finales del siglo VIII antes de Cristo. Era un tiempo que aparentemente había prosperidad en el pueblo. En este tiempo el reino de Judá estaba aún así bajo la amenaza del imperio asirio. La élite de Judá, en lugar de confiar en la protección de Dios, buscó alianzas políticas con Egipto, pensando, bueno, Egipto era la potencia mundial. Hoy día la potencia mundial es Estados Unidos. Y no solo potencia mundial militarmente, sino económicamente. Egipto era en ese tiempo. Y entonces el pueblo de Judá, en lugar de buscar a Dios, empezaron a buscar alianzas con el país vecino. El profeta Isaías denuncia esta falta de fe genuina. La sociedad de su tiempo se había vuelto hipócrita. Mantenía las apariencias religiosas, como los sacrificios, las fiestas, pero sus líderes y el pueblo no confiaban realmente en Dios. Hacían todo lo que tenían que hacer, porque era la costumbre, pero no realmente tenían su confianza en Dios. Su fe se había vuelto un ritual vacío. La acusación del versículo 13 es una crítica directa a esta situación. La religión se había convertido en un mecanismo de control social y una tradición, y no en una relación viva con el Dios vivo. Se había convertido en algo así. A la gente ya iba solo por hacer un ritual que tenía que hacer cada vez en el templo. Por eso es que, en segundo lugar, podemos ver que hay un mensaje directo del Señor. Hay un mensaje directo del Señor. Note, por favor, que lo primerito que dice en el versículo 13, las primeras palabras que se mencionan en el versículo 13, dice pues el Señor. Dice pues el Señor. Ahora voy a hablar yo, dice Dios. Voy a hablar yo. ¿Por qué es que va a hablar Él? Porque en los versos anteriores, del 9 al 12, se da una lista de ejemplos en los cuales se da a entender la ignorancia de la palabra de Dios que se vivía. Porque está diciendo, usted lee los versículos del 9 al 12 y usted puede ver que decían, los profetas pueden tener palabra, pero usted no la entiende. O los profetas ya no tienen visión porque ya no hay revelación para ellos. Había, a causa de esa frialdad, de esa adoración vacía que estaba teniendo el pueblo de Judá, ya no sentían nada la palabra de Dios. Venir a escuchar la palabra de Dios era tan monótono que muchos se dormían o bostezaban. Y no estoy acusando a nadie aquí. Pues ya no lo encontraban aquello de que quiero escuchar, ¿qué dice? ¿Qué tiene el Señor ahora por mí? ¿Quería decirme ahora a mí? La gente simplemente ya había llegado a esa monotonía. Y por eso ya no escuchaban la palabra de Dios. Simplemente así como entraban, así salían. Así como entraban, así salían. Estuvimos cantando hace un rato himnos de adoración.
Hermano, si usted eso no le encendía el fuego en su corazón, como dicen por ahí, traía usted leña mojada en su corazón. La adoración, hermano, se había convertido en algo tan rutinario que ya no tenía revelación de Dios por ningún medio. Ya no había revelación de Dios, estaban aburridos, escuchando lo mismo. Dios había cerrado los ojos de los profetas. Ya no tenían forma de ver lo que Dios estaba queriendo decirles. Dios había puesto un velo en la cabeza de los videntes, dice, es la otra forma de hablar de los profetas. Simplemente ya no tenían profecía, no tenían palabra de Dios, porque el pueblo estaba buscando una manera tan fría y vacía a Dios. Todas las revelaciones estaban selladas sin haber quien las interpretara. Todo estaba sellado. Tenían posiblemente la escritura, pero no tenían absolutamente nada en lo que decía la escritura. Hermanos, y es aquí cuando interviene el Señor para explicar el por qué sucede esto. Para explicar el por qué sucede esto. ¿Por qué ya no hay revelación? Sería una pregunta. ¿Por qué ya no hay revelación? Porque ustedes no vienen con la actitud correcta, le estaba diciendo el Señor al pueblo de Judá. ¿Por qué se siente tan frío los rituales? Porque ustedes vienen con una actitud fría y vacía cuando vienen a hacer los rituales. ¿Por qué ya no había ningún cambio en la vida del adorador y salía tal y como entró? Entraban y salían igual. No había ningún cambio en su vida. Por eso es que el Señor dice, este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Lean versículo 13. Este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Con su boca. Con su boca. Cuando venían con la boca posiblemente venían ellos adorando al Señor, pero como hemos dicho el título del sermón, del diente al labio. No era algo que estuvieran sintiendo ellos. Del diente al labio. Y es que uno de los grandes problemas que no solo ha existido en la iglesia tradicional, sino que lamentablemente está existiendo hoy día en la iglesia cristiana de hoy día. Se ha convertido con algo tan rutinario, tan ritual, que ya solamente del diente al labio. Por eso es que el Señor dice, se acercan con su boca. Se acercan su boca. El pueblo se acercaba a Dios con rituales fríos, sin vida, queriendo justificarse a sí mismos por lo que hacían rutinariamente y no por lo que sentían o practicaban en su corazón. Le voy a dar un ejemplo. Sin perder la cita bíblica que tienen ahí, por favor, vayan conmigo a Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Miqueas es un contemporáneo de Isaías. Es un profeta contemporáneo de Isaías. Y miren, Miqueas toca ese punto de venir a la adoración como algo frío y vacío. ¿Y qué es lo que realmente esperaba el Señor? Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Aquí se lo leo la Reina Valera actualizada. Dice la Escritura, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Aquí está hablando todo lo que tiene que ver con la adoración que la gente llegaba a hacer. Sacrificios. Incluso habla acerca, si ustedes leen en el versículo 7, daré mi primogénito por mi rebelión. Porque había una costumbre entre las religiones paganas de sacrificar a los hijos, a los bebés. Moloch eran uno de los que, o Quemos, eran dioses que sacrificaban a los niños. Y era algo abominación delante de Dios eso. Pero el profeta está diciendo, ¿será que ese tipo de adoración quiere Dios que haga todo lo que ritualmente se me exige? Pero el versículo 8 nos dice la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Se da cuenta lo que tiene que ver la actitud? No de lo que usted está haciendo, la actitud con que usted lo va a hacer. Con que usted lo va a hacer. Hacer justicia, amar misericordia y caminar, ¿cómo dice? Humildemente con tu Dios. Ese es el tipo de adoración que buscaba el Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, otro ejemplo.
Vayámonos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Aquí viene otro estilo de adoración, cómo se trataban de justificar. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Lucas 18, versos del 9 al 14. Mientras ustedes lo buscan, aquí lo voy a leer yo por el tiempo. Dijo también esta parábola que está hablando Jesús. A unos que confiaban, a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. No oraba a Dios, sino consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Posiblemente estaba a la par de él, ¿verdad? Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Se da cuenta la actitud? No es lo que usted viene a hacer, sino la actitud con que lo viene a hacer. Es la actitud con que lo viene a hacer. No se trataba de lo que hacía, sino de la actitud con que lo hacía. ¿Por qué? Mire lo que dice el Salmo 51, 17. Aquí se lo voy a leer yo. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son en espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que quiere Dios entonces? Un espíritu ¿qué? Quebrantado delante del Señor. Por eso dice, no solamente viene con su boca, decía el Señor, sino dice, me honran solo con ¿qué? Lea nuevamente el versículo 13 de Isaías. ¿Me honra con qué? Con sus labios. Me honra con sus labios. La adoración se había convertido en fría y sin ningún tipo de efecto en el adorador. Se había convertido en algo material y falso. Salían del santuario, así como entraban espiritualmente, vacíos y fríos. Oseas capítulo 6, otro profeta del tiempo de todavía estaba el pueblo de Israel. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero yo, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nuevamente, ¿qué es lo que tiene? No es lo que usted viene a hacer, sino con qué actitud lo viene a hacer. Y finalmente dice en este pasaje, el versículo 13, su corazón, ¿qué dice? Está hablando del pueblo. ¿Su corazón qué? Está lejos de mí. Está lejos de mí. Todos sus intereses estaban en otras cosas y otros lugares. Sus prioridades no era buscar el rostro de Dios. Y esto pasaba a ser algo no prioritario, de segunda mano y opcional. Se lo vuelvo a repetir por si no lo entendió. ¿Por qué tenían su corazón lejos de Dios? Porque todos sus intereses estaban en otras cosas y otros lugares. Su prioridad no era buscar el rostro de Dios, y esto pasaba a ser algo no prioritario, de segunda mano y opcional. Ahora, esto trae a colación, hermanos, las razones principales de los hispanos para no asistir a la iglesia. ¿Sabía usted cuáles son las razones principales de los hispanos a nivel nacional? Porque yo tenía mi top 5, tenía yo cuando recién vine, ¿verdad? Algunos se acuerdan que yo les decía cuáles eran los top 5 por lo cual el hispano no venía a la iglesia, por lo menos en nuestros condados. Pero a nivel nacional, en la asistencia a las iglesias hispanas, entre los pastores hispanos de Estados Unidos, en una encuesta nacional, en primer lugar ponían, para no venir a la iglesia, largas jornadas de trabajo, el 61%. Es que tengo mucho que trabajar. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar. No voy a la iglesia porque tengo. A veces ese tengo no es realmente tengo, sino que quiero. Se lo voy a explicar. No, pastor, tengo que ir a trabajar porque vamos a trabajar. El patrón nos dijo que hay que trabajar día domingo. Pero ¿qué tal si usted le dice, mire, disculpe,
Yo quisiera pedirle permiso para este día porque yo soy cristiano, soy creyente y para mí el domingo es un día sagrado y hay que ir a la iglesia. Y no puedo venir. Lo más que le va a decir el patrón, le va a decir, mira, tienes que venir, porque si no vienes te despido. Pero por lo menos lo hice en el intento. Pero ellos que ni siquiera hacen el intento. No es que no tengo que ir, sino quieren ir a trabajar. Así que, número uno, 61% jornadas de trabajo. En segundo lugar, el 35% por compromisos familiares extensos. Compromisos familiares extensos. Y eso tenía que ver una de mis top 5, ¿verdad? Que tenía yo. Es que, ¿por qué no vieron a la iglesia? Es que llegó un familiar a visitarme. Llegaron a visitarme. Y la pregunta mía para los que me decían eso, ¿y por qué no se los trajo para la iglesia? O porque tengo que hacer una llamada a México. Esa era la famosa también. Tengo que hacer una llamada a México. Compromisos familiares, 35%. Y esto limitan su participación regular. Ahora, esto no me lo inventé yo. Es una encuesta hecha por Lifeway Research. Otra de las razones por las cuales ellos argumentan no venir son las dificultades personales. Y eso es un 30%. Dificultades personales. Es que yo quisiera ir, pero... Ahí póngale pero, no voy a decir los peros porque si digo los peros, algunos van a salir afectados aquí. Pero usted sabe, como dice en mi país, de qué pata cojea. Para poner el hecho de que por dificultades personales no vengo. Y es el 30%. Otros, que es el 26%, por recreación o entretenimiento. ¿Por qué no va a la iglesia? Va a jugar la selección de México. Pues guarde ese día, ese partido no me lo pierdo para nada. Y yo siempre les he dicho, aquí culto va a haber. Usted no quiere venir, se pierde la bendición. Pero de todos modos ya sabemos quién va a ganar. Les digo, ¿verdad? Y por lo menos les da chance de ir a ver el segundo tiempo todavía, ¿verdad? Cuando tenemos servicio en la noche. Pero hay muchos que no vienen por eso. Otros porque el día domingo tienen que ir a jugar pelota, ¿no? Es el día de ir a jugar pelota porque es el día que todo el mundo va a jugar fútbol. Y una de las razones también que era el 24%, pero esto fue en el tiempo cuando recién salimos del COVID, fue por no ir a contagiarse. Y eso pasó mucho aquí en la iglesia por un tiempo. Yo le preguntaba a familia, ¿por qué no vienen? Es que tenían miedo de que se fueran a contagiar. Y así pasó el 2020 o 2021, se recuerda. No venían. Y también pesan, ¿verdad? Por el temor. Hoy día podemos decir que en lugar de COVID, ¿a qué es lo que se tiene miedo ahora? La migración. ¿Y qué tal si de repente han haciendo una retén ahí y me van a llevar preso? Entonces ya no es el COVID, es un temor a algo, ¿verdad? Y hoy día, el 18%, es interesante, a nivel nacional, prefieren ver el servicio en línea. Así que los que me estén viendo ahorita en el video, espero que sea de ese 18%, ¿va? Que no quieren ir a la iglesia, pero prefieren verla en línea. En la comodidad de su casa. En pijamas, en chanclas y con el pelo talco. Tal como se levantó, ¿va? De todos modos nadie me va a ver, ¿va? Y el 17%, oiga, por falta de transporte. Ahí está en el 17%, ¿verdad? Por falta de transporte. Aunque estos aparecen con menor frecuencia. Es interesante, ¿verdad? Aunque estos aparecen con menor frecuencia. Uno quisiera tener un transporte público como allá en nuestros pueblos, ¿verdad? Que uno salía a la esquina, a la orilla de la carretera, ahí pasaban los autobuses y lo llevaban a uno al pueblo. Ahí en el pueblo había un taxi o los tuk-tuk. No sé si en México hay de esos, los famosos tuk, son unas motos chiquitas para cargar 2, 3 pasajeros. En Guatemala son re famosas esas allá, ¿eh? Y los llevaban. Transporte hay, pues, pero aquí no. Lamentablemente aquí ustedes saben que donde vivimos nosotros, si usted no tiene carro, no se mueve. Así que esas razones, imagínense, para no asistir a la iglesia. Ahora, siempre con el pueblo de Judá, el pueblo tenía otras cosas más importantes que hacer. El pueblo de Judá. Creían que con cumplir ciertos mandamientos en la liturgia era suficiente.
Su temor estaba basado en los mandamientos de hombres y muchas veces queriendo hacer sus propios mandamientos. Nuevamente quiero que vayamos a otro pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9. Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9. Mientras usted lo busca, aquí se lo voy a leer yo. Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Oigan, no los mandamientos de la ley de Dios, sino las tradiciones de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre y a su madre, aquello con que hubieras sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. No debe honrar a su padre, no debe honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero con su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Jesús citando lo que acabamos de leer de Isaías. Ahora, se los voy a contextualizar un poquito, pues. ¿De qué estaban hablando los fariseos que hacían ellos? Es como aquellos que dicen: bueno, no doy el diezmo a la iglesia, pero voy a dar dinero a una obra en tal lugar y eso va a ser mi diezmo, creyendo justificarse de esa manera. Otros, con que vaya el domingo ya cumplí, los demás días no importa, ya cumplí, porque ese fue el día domingo, los demás días no importa. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Pero bien, llegamos al final del sermón. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días? Lo que acabamos de leer que estaba haciendo el pueblo de Judá. Una aplicación para nuestros días. Y hermanos, lo que vamos a exponer ahorita, por favor, nadie se lo vaya a tomar. El pastor me lo está diciendo directamente a mí. De la Biblia lo vamos a sacar. Y como dicen en buen chapín, el que le caiga el guante, que se lo plante. Y el que le quede el saco, que se lo ponga. Y no me acuse a mí, mejor hable con Dios de lo que vamos a hablar para aplicarlo a nuestros días. Y lo que quiero poner en esta aplicación en primer lugar es: ¿pretendemos ser cristinos o cristianos? Póngase a empezar, analice usted mismo. ¿Qué es usted? ¿Cristino o cristiano? Y en el caso de las mujeres, ¿es Cristina? No hay ninguna Cristina aquí, ¿verdad? ¿O cristiana? ¿Eh? En la historia de la iglesia, hermanos, podíamos ver que las personas que se convertían en cristianos lo hacían a riesgo de perder su familia, posesiones y hasta la vida propia. Las personas en el tiempo de la iglesia primitiva sabían que cuando se convertían estaban en riesgo de que esto sucediera. Ahora, algunos de ustedes tienen testimonio de que cuando se convirtieron al evangelio fueron despreciados por su familia, ¿verdad? Desconocidos. Ahora imagínense que tienen que pagar ahora también eso con su vida o que pierdan sus posesiones. Es por ello que los antiguos cristianos se bautizaban inmediatamente sin necesidad de llevar cursos de discipulado para asegurarse de su salvación y que han comprendido lo que están haciendo. Hoy día ustedes saben que nosotros tenemos que llevar mínimo un curso de 7 lecciones de discipulado para bautizarles y ni aún así se quieren bautizar. Ni aún así se quieren bautizar. ¿Por qué razón? La Biblia ya lo está. Yo no tengo necesidad de decirlo, pero lo que estamos leyendo ahorita. Sus cultos de adoración y enseñanza bíblica en tiempos de la iglesia cristiana primitiva lo hacían en lugares secretos. No podían juntarse como nosotros nos juntamos aquí. Lo hacían en lugares secretos, ocultos y mayormente de noche, para no ser perseguidos. Hoy día hay lugares en China y en lugares en Medio Oriente donde aún tienen que hacer este tipo de reuniones en secreto, porque si no los matan. Sus experiencias de adoración eran honestas, sinceras
y con el deseo de aprender más de su Maestro y Salvador Jesucristo. Buscaban, a pesar de todo, buscaban la forma de llegar al lugar donde iba a ser la reunión. Y muchas veces eran en catacumbas, en cuevas donde enterraban a los muertos. Sus encuentros, hermanos, no eran una vez a la semana, como muchos de nosotros decimos, ya viene el día domingo, ya no me asomo a la iglesia en toda la semana, sino cada día. Se lo demuestro. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47 dice la Escritura. Ellos perseveraban unánimes, está hablando de la iglesia. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, no los domingos, no los sábados, día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, oiga, estaban adorando, y teniendo el favor de ¿quién? De todo el pueblo. Teniendo el favor de todo el pueblo. La gente se daban a notar lo que estaban haciendo y la gente tenía el favor de todo el pueblo. Y mire lo que dice la última parte, que es una de las partes que me encanta a mí. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Yo espero que algún día eso suceda aquí con nuestra iglesia, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta de cómo usted adora al Señor de corazón, que no le andan haciendo feos cuando hay que hacer una actividad de la iglesia, sino vamos, adoremos al Señor, participemos, y la gente se va a dar cuenta. Y el Señor es el que va a añadir a la gente que tenga que venir acá. Pero, ¿qué pasa con el cristinito de hoy? O con la cristinita de hoy. ¿Qué pasa con el cristino? Con la cristina de hoy. Número 1, busca una iglesia que esté avivada, dicen ellos. Una iglesia que esté avivada. Y con esto se refiere al tipo de música, si el predicador tiene magnetismo y es un buen orador. Y en algunos casos, si se tiene un buen espectáculo aquí en el púlpito. Quiero que noten, por favor, hermanos, cuando los que les gusta estar viendo sus predicaciones en internet y en Facebook, especialmente cuando están en los pueblos, están en la alabanza y qué bonito tocan y miran a los que están allí dirigiendo, pero cuando empiezan a enfocar a la gente, usted va a mirar a la gente y se los aseguro, la gran mayoría, si no todos, solamente aplaudiendo, pero nadie está cantando. Nadie canta. No están ni adorando, ni están alabando, lo que están teniendo es un show en el púlpito. Y eso es lo que busca hoy día la gente, los cristinos y las cristinas de hoy día. La mayoría de las iglesias en donde tienen un buen conjunto musical, cantantes y líderes, muchas personas simplemente no están cantando, hermanos, solamente aplaudiendo. Aunque en las que se cantan solamente himnos, aún teniendo el himnario frente a ellos, aún teniendo el himnario frente a ellos en la pantalla, no están dispuestos a cantar. No están dispuestos a cantar. Ahí están los cristinos y las cristinas. Otra característica del cristino es que busca un club social en donde reunirse una vez por semana, ya sea por costumbre, tradición, interés personal o por obligación, porque me traen. No hay sentido en las palabras, los cantos o la oración. Tiene su corazón endurecido y las conciencias entenebrecidas. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, esto digo, insisto en el Señor, que no se conduzcan más como los gentiles, o sea, los no creyentes, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios y por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. En tercer lugar, hermanos, ya dijimos si somos cristianos o cristianos. La otra sería, ¿adoramos o adornamos? ¿Adoramos o adornamos? Como el título de este sermón dice, del diente al labio, muchas veces esa es la actitud que traemos a la casa de Dios. Queremos únicamente recibir, pero no dar. Puros asadones, pero no como palas, ¿verdad? Queremos únicamente recibir, pero no dar. Debemos recordar que Dios se le adora por quién es Él. ¿Por qué adoramos a Dios? Por quién es Él.
y no por lo que yo pueda sentir. El Salmo 103, versos del 1 al 5 nos inspira a eso, diciendo: bendice, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de anhelos tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y usted lee el resto del Salmo y termina nuevamente con esa expresión: bendice, alma mía, al Señor. Así como el corazón, hermanos, del pueblo en Judá estaba lejos de Dios, en ocasiones, aunque estamos presentes en la iglesia, nuestra mente y corazón divagan en otras cosas o lugares. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Porque tengo que ir a poner los frijoles, o dejé los frijoles en la lumbre. ¿A qué hora va a terminar el pastor? ¿Ya va a comenzar el partido de fútbol? ¿A qué hora va a terminar el pastor? Tengo que ir a hacer esto a mi casa. Todavía sus corazones están en otras cosas, no están concentrados en lo que está pasando aquí. Ahora, entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Pastor, ya nos regañó. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Que dejemos que la Biblia nos lo diga. La actitud correcta de nuestra adoración. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Jesús le dijo a esta mujer samaritana: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo viene usted a adorar aquí al Señor, hermano? En espíritu y en verdad. No se trata de qué tanto aplaudas, qué tanto grites, que saltes de banca en banca, de silla en silla, o que estés tan quieto y sosegado que no se sabe si estás bien o ya te moriste. Se trata de que la adoración sea en espíritu y en verdad. La actitud es la que cuenta, mi hermano. Y lo que es uno, toda la arrogancia cambia a humildad. Si venía una actitud, yo me lo merezco, viene, Señor, no merezco nada, porque todo es tuyo. Salmo 138, verso 6 nos dice: aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Y yo quiero estar cerca del Señor, no lejos. Y como último punto, ¿tenemos compromiso o tenemos costumbre? ¿Tenemos compromiso o tenemos costumbre? Dice la escritura que acabamos de leer en Isaías: y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Finalmente, el cristiano de hoy día quiere justificarse por su propia creación de Dios y cristianismo. La famosa expresión de hoy: soy cristiano a mi manera. ¿La han escuchado? Soy cristiano a mi manera. Se escucha vez tras vez en los inconversos, en las personas que no conocen de Dios. Yo soy cristiano a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera. Pero últimamente, lamentablemente, se ha escuchado entre los cristianos también. Yo soy cristiano a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera. Y el eslogan que siempre les he dicho por años, hermanos: recuerde, hermano y amigo, con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Si usted quiere jugar con Dios, yo le aseguro que va a salir perdiendo. Va a salir perdiendo. Porque Dios mira de lejos al altivo. No puede jugar con Dios. Él quiere compromiso, no quiere tradición. Quiere un corazón sincero, no un corazón frío. Concluyo, hermanos. Fuimos creados para tener comunión con Dios, pero según sus estatutos, leyes y decretos, es decir, la Biblia. No podemos tomar las partes de la palabra de Dios que nos conviene y las otras rechazarlas. Eventualmente, la Biblia dice que todos nos presentaremos al tribunal de Cristo. Así nos lo dice en Romanos capítulo 14, versos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros. Y sabemos que vamos a estar ante un Dios todopoderoso. Debemos aprender a movernos y a humillarnos humildemente delante de Él. Termino con esta ilustración. Un hombre que se llamaba Niccolò Paganini. Los que saben de música inmediatamente lo van a identificar. Era un violinista italiano. Se decía que sus manos eran unos dedos larguísimos, y porque aparentemente tenía algo malo físicamente en sus manos, pero eso le permitió tocar el violín como ninguna otra persona lo pudo tocar. Estamos hablando del siglo XIX. Y compuso unas cosas para violín increíbles. Unas piezas que yo no sé si ha habido algún hombre hoy día que tenga el mismo defecto para poder tocar el violín como él lo tocaba. Pero se cuenta que el gran violinista Niccolò Paganini recibió como obsequio un violín muy valioso. Sin embargo, el instrumento tenía una condición. La madera debía ser usada constantemente para que se mantuviera en buen estado. Paganini lo guardó celosamente, queriendo conservarlo intacto. Pero con el tiempo el violín se deterioró y se arruinó. Aquella joya musical quedó reducida a una simple pieza inútil. Hermano, hermana, lo mismo pasa con la fe y la adoración. Cuando se convierte en algo solo externo, frío, cuidando forma pero sin darle vida con un corazón sincero, se arruinan. El culto que no nace del corazón se convierte en rutina vacía, en una simple liturgia. Así como aquel violín perdió su belleza cuando dejó de usarse, también nuestra adoración pierde valor cuando solo sale de los labios y no del corazón. Dios no busca canciones bonitas ni palabras repetidas, sino corazones rendidos y sinceros. Del diente al labio podemos impresionar a los hombres, pero solo del corazón transformado podemos agradar a Dios. Hoy, hermano, decidamos honrarlo no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si ha habido alguien aquí en este momento que ha sido tocado por lo que se ha predicado hoy, que, Señor, no salgamos igual como entramos, sino que hagamos un compromiso contigo esta tarde, sabiendo, Señor, que tú eres digno de toda oración y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.